Ansiedad, el tema del día de hoy, por eso recibimos a nuestra invitada en el estudio. Ella es Dana Guerrero, psicólogo clínico. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Un gusto, Daniela, estar acá con ustedes en este espacio y por la invitación. Y claro que sí, un tema que nos acontece y acarrea a todos en esta situación de pandemia y confinamiento. Claro, la ansiedad no es un tema nuevo, sin embargo, vemos cómo durante el confinamiento, la cuarentena, el tiempo que se ha estado también con el virus presente en el mundo y también cómo hemos vivido estos procesos han desencadenado algunas reacciones en las emociones y también en la ansiedad. Vamos a hablar un poco de ello y saber que parte de la ansiedad puede ser también algo normal, solo que debemos buscar cómo manejarla, ¿no? Es así, como bien lo acabas de decir, la ansiedad es parte de nosotros y de la naturaleza humana, solamente que debemos saber identificar cuándo esa ansiedad cumple una función para motivarnos a actuar o resolver los problemas y cuando esta ansiedad nos limita y nos detiene. Es allí. Parte de la naturaleza humana, como seres humanos, no estamos acostumbrados a vivir con la incapacidad de prever lo que va a pasar en el futuro. Entonces, justamente en momentos de crisis, en momentos de emergencia, es totalmente natural que haya malestar, sufrimiento, pero también debemos recordar que hay fortalecimiento y hay aprendizaje. Y el identificar eso que nos está ocurriendo y que nos está generando algún tipo de malestar es lo que nos va a ayudar a trabajar en eso, a fomentar el bienestar, que son parte de las recomendaciones que vamos a compartirles el Sí, día por de hoy. supuesto, y también vamos a hablar de la diferencia entre factores estresantes o el estrés per se y también la ansiedad. A veces decimos que estoy ansioso o estoy estresado y resulta que no estamos identificando bien qué es lo que está pasando con nosotros. Es así, correcto. Ahí es donde yo digo que tenemos que ponerle nombre a qué es lo que estamos sintiendo. Una de las recomendaciones incluso para manejar el estrés, la ansiedad o cualquier emoción que estemos transitando, porque hay que recordar que estamos ahorita en una montaña rusa de emociones. Algunos días estamos acá, otros días estamos acá, pero es parte de la naturaleza y de la situación de confinamiento y de pandemia que estamos viviendo, y eso es importante reconocerlo. Pero ponerle nombre a eso, expresar y decir en palabras qué me está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo, nos da el derecho de apropiarnos de esa situación y poder gestionarla y manejarla de mejor manera. Tú bien dices, a veces digo simplemente estoy estresada, estoy ansioso, pero ¿has identificado qué es lo que te está generando ansiedad? ¿Qué es lo que te está generando estrés? Entonces, muy importante estar muy conscientes, tener muy presente qué es eso que nos está generando ese malestar, identificar cuáles son esos factores. Es que estoy pensando constantemente en el futuro, o es que hay una situación concreta que me está preocupando. Porque si hay una situación concreta que me está preocupando, entonces yo analizo, ¿puedo hacer algo hoy, en este momento, para resolver o para solventar esa preocupación? ¿Sí o no? Y dependiendo de esas respuestas, entonces yo actúo si es sí, y si es no, entonces yo la postergo o planifico futuras alternativas o soluciones a esa preocupación. Entonces tú muy bien lo dices, hay que identificar realmente cuáles son esos factores que nos están generando estrés o ansiedad, ponerles nombre. Jorge Enrique nos escribe a través del Instagram Live, nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos manejar la ansiedad y qué relación tiene con la inseguridad? La ansiedad, ¿cómo podemos manejarla? Lo primero siempre que yo digo es que tenemos que abrazar esa ansiedad, aceptarla. Porque cuando nosotros reprimimos esa emoción o hacemos ver que no está ocurriendo y empezamos a ocuparnos en otras actividades como para olvidar lo que estamos sintiendo, realmente estamos agravando el problema. Entonces, lo primero es reconocerla, identificarla y saber qué es lo que me está generando esa ansiedad. Yo ponerle nombre a la situación concreta. O sea, identificar qué me está generando ansiedad y conforme eso yo puedo actuar sobre ello. Claro, hay muchas técnicas que podemos utilizar de relajación, de respiración sobre todo, que nos ayudan a bajar esos niveles fisiológicos, esa activación conductual, cognitiva y fisiológica, valga la redundancia, esa inquietud. Por ejemplo, la respiración diafragmática es una muy buena recomendación para poder lidiar con la ansiedad. Si el tiempo me lo permite, Sí, claro. lo puedo ejemplificar. Muy bien, tenemos la palma de nuestra mano y la vamos a colocar en nuestro abdomen. Y vamos a imaginar que tenemos un globo que necesita ser inflado para luego desinflarse. Entonces, una vez que inhalemos y tomemos el aire, vamos a inflar ese globo y vamos a contar del 1 al 5 en nuestra mente mientras vamos inflando ese globo. Una vez ese globo esté inflado, vamos a retener ese aire y vamos a contar de nuevo del 1 al 5 en nuestra mente y vamos a ir
exhalando y botando ese Buscamos aire, es una decir, relajación del cuerpo. buscamos desinflar ese globo, como liberar esa tensión acumulada. Y contamos nuevamente del 1 al 5 mientras estamos exhalando y desinflando ese globo. Entonces es una muy buena manera, una estrategia fácil que podemos hacer en cualquier momento. Claro, es bueno hacerlo que no tengamos distracciones, mucho ruido, personas que nos puedan interrumpir, y practicarla tantas veces sea necesaria en el día o en todas aquellas situaciones que tengamos mucha tensión, mucha inquietud. Entonces eso de relájate y respira profundo no está tan alejado de la realidad. No, para nada, porque ¿qué es lo que sucede con la ansiedad? Que nos vamos al futuro y nos olvidamos del tiempo presente, de anclarnos en el aquí, en poner los pies sobre la tierra. Y cuando estamos en ese tiempo presente nos olvidamos de cómo resolver las cosas que tenemos enfrente. Es decir, los problemas que tenemos el control de poder accionar. Claro. ¿Qué podemos solucionar y qué está fuera de nuestras manos? Muy importante. Neurogisme nos escribe y nos dice, así es, aceptar una vez que identifiques, trabajar en esto. Esto es importante porque no solamente es identificar qué nos está detonando esta ansiedad o este estrés, sino también qué estamos haciendo para mejorarlo y cómo estamos inflando o desinflando este globo, ¿no? Eso es correcto. Cuando vemos este patrón que he vivido durante el año y medio prácticamente de cuarentena que se está viviendo en el país y lo que se vive también en el mundo, porque esto es una realidad que no solamente afecta a Venezuela, sino que también, bueno, vemos algunos otros factores que puedan estar afectando la realidad social en general. Pero cuando identificamos qué podemos solucionar y qué no, ¿cómo realmente manejarlo? Porque a veces decimos, pero manéjalo. O contrólalo, pero a veces dice, pero es que no sé cómo hacerlo, o intento, pero se me sale de las manos. Exacto, ahí tú acabas de decir algo muy importante, saber también identificar qué cosas están dentro de nuestro control y qué cosas escapan de nuestro control. De hecho, una de las formas, preguntan habitualmente, ¿cómo yo puedo ayudar a un amigo o a un familiar que esté más vulnerable o que esté muy ansioso? No le digas esto de no te estreses, O cálmate. tranquilo, cálmate. Hay personas que están pasando peor situación que tú, todos estamos iguales, porque eso no está solucionando realmente nada. Claro, y además cómo vive la realidad de una persona es distinta como la vive la otra y por eso vamos a seguir hablándolo en la próxima parte, porque las emociones y también el ser humano es un mundo de emociones generales, como bien lo dice, y a veces decimos, tenemos emociones buenas o malas, pero realmente son catalogadas de esta manera o son emociones con las cuales aprendemos y también maduramos. Vamos a irnos a la pausa, Dana Guerrero nos seguirá acompañando, psicólogo clínico, ustedes le seguimos revisando la participación a través de las redes sociales por @salud_gb y por @Daniela J. Salas. Ya regresamos. Cada una de ellas, a veces, como lo decíamos antes de irnos al corte, pensamos, ¿tengo emociones positivas o tengo emociones negativas? Pero realmente, ¿son positivas o negativas las emociones o son emociones que tenemos que vivir? Nos sigue acompañando Dana Guerrero, ella es psicólogo clínico. Justamente queremos saber esto. Ok, tal cual como mencionas al final, son emociones. No hay emociones buenas o emociones malas, emociones positivas o emociones negativas. Son emociones y cada una cumple una funcionalidad. Que claro, que hay emociones placenteras que debemos fomentar y que debemos cultivar para siempre proteger ese bienestar psicológico, pero es totalmente indudable que tenemos que también validar esas emociones que quizás no nos hacen sentir tan bien, pero que son necesarias y que son funcionales. Por lo general, esas emociones tienen una función biológica o que te ayuda a accionar, a reflexionar de cómo debes actuar ante un acontecimiento. Son también emociones protectoras. Entonces, cada una cumple una funcionalidad y yo siempre digo, hay que hacer las paces con las emociones, dejar esa etiqueta de esta emoción es mala o esta emoción es buena, no, cada una cumple una funcionalidad y en la medida que validemos esa emoción, le pongamos nombre y la aceptemos, es mucho más fácil manejarla, porque si yo reconozco que una situación me está haciendo sentir triste, me está haciendo sentir angustiado, ansioso, y yo identifico qué es, yo puedo ya fácilmente, con mayor gestión, manejar esa emoción, porque también hay que saber que las emociones no se controlan, no podemos controlar las emociones, las manejamos, las gestionamos. Tenemos a Jorge que nos dice, o sea, ¿qué técnica de yoga nos puede ayudar también al manejo de la ansiedad? Bueno, en técnicas de yoga, digamos, allí le pudiese dar un especialista en yoga, pero entiendo que... puede funcionar, sí, pero si esto lo relaja, ¿no? Sí, si eso te relaja, pudiese funcionar perfectamente. Todas las técnicas de meditación y de relajación
son súper efectivas para el manejo Claro, también algo emocional. importante, que no todas las técnicas funcionan para todo el mundo. Hay personas que son tan ansiosas en general o sobrepiensan tanto algo que no disfrutan, por ejemplo, algún tipo de técnica, sino otra. Entonces, no lo que funciona para usted funciona para mí, por ejemplo. Justamente, eso es muy importante, es que cada quien tiene necesidades e intereses distintos y por eso es importante buscar siempre la ayuda del profesional y del especialista que te pueda guiar en ese proceso y pueda adaptar a tus necesidades y a tu problema la mejor técnica, el mejor gestionamiento y las mejores herramientas. Es decir, no podemos tampoco estar buscando y sobrecargándonos de información que hay bastante hoy en día, e intentar hacer ese recetario de todo un poco, o la receta de la vecina, porque es que cada uno tiene capacidades y habilidades de afrontamiento y recursos distintos, y eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Tenemos a Lucía Gallardo, que también participa con nosotros. ¿Cómo gestionar las emociones? Gestionar las emociones colocándole nombre, eso, validándolas, aceptándolas. Una vez que tú les pones nombre a lo que estás sintiendo, puedes empezar a trabajar en ello. Lo que sucede con las emociones es que decimos, me siento mal, pero ¿qué sientes realmente? ¿Es tristeza? ¿Es culpa? ¿Es remordimiento? ¿Es nostalgia? ¿Es melancolía? Justamente ¿Qué de es? eso nos habla Daniel Drum y dice, ¿cómo identifico una emoción? O sea, ¿cómo se da cuenta que realmente está viviendo? Ese tema es importante y ahí sugiero siempre buscar la ayuda del especialista y del profesional de cuando tú no estás en la capacidad de poder saber cuál es tu repertorio emocional o identificar esas emociones, pues siempre el especialista o el profesional te va a ayudar en ese proceso a identificar para cada acontecimiento, para cada vivencia, qué emoción es la que estás sintiendo. Y esto lo hacemos a través como cuando trabajamos con los niños. Tú le preguntas, ¿y cómo es una cara triste? Y el niño te dice, bueno, pone la cara así, hace esto, ajá, ¿y qué siente? ¿Y qué hace? Entonces, eso es una manera didáctica de poder identificar las distintas emociones a través de los gestos, de cómo tenemos la expresión corporal, de qué pensamos. Eso es parte fundamental y también el autoconocimiento, ¿sabes? Saber cómo es nuestra reacción ante diferentes situaciones y cuánto tiempo nos dura, porque es normal estar triste, es normal que algo nos afecte, pero ¿cuándo deja de ser normal o cuándo deja de ser un patrón normal? Deja de ser normal cuando es prolongado en el tiempo, cuando me limita y cuando me incapacita. En ese momento yo me estoy dando cuenta que yo no estoy gestionando adecuadamente esa emoción, porque yo puedo identificar que me siento triste, pero ajá, ¿qué voy a hacer con eso? La tristeza la sientes, la validas, pero tiene un proceso, digamos, estándar en que, bueno, ya tú buscas otros recursos en los cuales te sientes mejor o fomentas emociones que te lleven al bienestar, pero cuando te mantienes de manera prolongada en ese estado, entonces yo siempre digo que lo mejor es buscar ayuda y buscar Claro, ayuda. y la ayuda profesional, porque a veces siempre acudimos a algún amigo o una amiga que nos hace una suerte de psicólogo, sin embargo, no tiene las herramientas necesarias y como bien usted lo dice, cada quien vive su experiencia de diferentes maneras y ahí vamos al dicho popular, nadie aprende con cabeza ajena, entonces es complicado porque a veces podemos enredar un poco más el escenario haciéndolo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente correcto, o sea, buscar ayuda siempre de la mano de los profesionales, porque tu amiga te va a escuchar y quizás te pueden compartir opiniones, pero a lo mejor esa herramienta que ella te puede brindar no va a ser la más adecuada a la situación que estás viviendo. Y recordemos que a veces los amigos intentan desviarnos o sacarnos del dolor o del sufrimiento, entonces cometemos conductas de escape o de evitación y a veces eso no es lo más recomendable para solucionar un problema. Quizás tu amiga te recomienda, bueno, no estés triste, vamos a pensar en otra cosa, vamos a hacer actividades que te distraigan y resulta que igual el malestar va a seguir estando allí porque no estás gestionando adecuadamente esa emoción. Porque no estamos aprendiendo y pasando la página de ellos, sino que nos estamos quedando en ese capítulo del libro. Pudiese decirlo así. O sea, una forma metafórica. Metafórica, Vamos correcto. a buscar algunas opciones. Nos queda poco tiempo y queremos que nos dé esas recomendaciones, herramientas esenciales para las personas que nos están viendo. Ok, vamos a ver, vamos a enumerarlas. Las más básicas. La primera en estos momentos, filtrar muy bien de dónde estamos recibiendo la información, buscar fuentes que sean realmente confiables. Y no solo eso, identificar qué factores están causando esa ansiedad, esa angustia o esa preocupación. Y esto tiene que ver muchas veces con las noticias. Si esto está viendo que las noticias que usted está buscando constantemente en las redes son muy desalentadoras, le generan mayor angustia o malestar, entonces limite el tiempo que usted tiene o que usted dispone para ver noticias. Limítelo al menos a 30 minutos o 45 minutos al día. No esté constantemente buscando
este tipo de noticias y más bien fomente en buscar noticias o contenido que le aporten, que le sumen, que le dé confianza, que le den esperanza, que promuevan salud, que les brinden estrategias, que les brinden recomendaciones. Importante también las redes de apoyo, identificar cuáles son nuestras redes de apoyo. ¿Y por qué esto es importante? Porque debemos aprender a pedir ayuda. Debemos también aprender a saber con quiénes contamos, cuáles son nuestros recursos, visualizar a nuestro alrededor los recursos que disponemos. Entonces, es importante identificar las redes de apoyo, cultivar los vínculos familiares y los vínculos afectivos. En estos momentos es muy importante cultivar emociones que nos dirijan hacia el bienestar. Por ejemplo, la gratitud, para mí una de las más importantes, ser agradecidos. Empezar el día con gratitud o finalizarlo con gratitud. Siempre que dirigimos nuestra mente a emociones que generen un bienestar, bien sea la gratitud, la confianza, la esperanza, nuestra mente se enfoca y es mucho más fácil tomar decisiones, ver soluciones, que si estamos en un tipo de emoción que nos genera mayor malestar y que quizás nos incapacita. No vemos lo que tenemos por hacer, no vemos de qué manera podemos accionar. Entonces, eso es muy importante, fortalecer el cuidado personal. Sé que cuando estamos angustiados, cuando sentimos ansiedad, miedo, estrés, nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces descuidamos las horas de sueño, las horas de alimentación, la actividad física. Entonces, prioridad al descanso, dormir bien, alimentarnos adecuadamente. Y si no estamos acostumbrados a hacer una actividad física, pues es momento que también tratemos de instaurar este nuevo hábito, así sea en casa, algo que se adapte a nuestras necesidades, pero el ejercicio en esta época es muy importante, además que nos ayuda a liberar tensión, nos ayuda a relajar el cuerpo, a drenar emociones y, como les comenté al principio, las técnicas de relajación como lo es la respiración. Muy Hemos importante. finalizado, ¿cómo la pueden contactar? Me pueden contactar en Instagram en @psico.nutrir, allí estaré para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes y me pueden contactar al número telefónico 0424-871-7483. Repetimos el número. 0424-871-7483. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación. Dana Guerrero nos estuvo acompañando el día de hoy, psicólogo clínico. Ustedes gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos el día